Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la capacitación de esta mañana. Eh, Muchas gracias a todos por estar acá presentes y sacar el ratito para aprender un ratito y compartir con la doctora Chinchilla y conmigo. Bueno, mi nombre es María Pía Martín, soy médico veterinario y trabajo en el Departamento de Asuntos Académicos del Colegio de Médicos Veterinarios. Estamos en un ciclo de charlas sobre salud ocupacional para nosotros pues reconocer y recordar sobre los riesgos en los que nos vemos todos los días. Y bueno, ahorita estamos en el módulo de riesgos biológicos con enfermedades zoonóticas. Eh, la charlista de hoy, la experta de hoy, es la doctora Diana Chinchilla. Ella es microbióloga. Se graduó de microbiología, parasitología y química clínica en la Universidad de Costa Rica. Y en el 2019 obtuvo su maestría también en la UCR. Trabajó del 2009 al 2013 como microbióloga en el Hospital San Juan de Dios y desde el 2013 trabaja en el INCIENSA. A partir del 2015 es la responsable del Laboratorio de Enfermedades Febriles Zoonóticas del Centro Nacional de Referencia de Bacteriología. Esto incluye brucelosis, leptospirosis, rickettsias y las erliquias. Además, pues ha realizado múltiples publicaciones y reportes de vigilancia epidemiológica, además de mantenerse actualizada con cursos, capacitaciones, seminarios, congresos y simposios en diferentes partes del mundo. La charla de hoy dura aproximadamente 1 hora. Vamos a tener suficiente tiempo posteriormente para preguntas y cualquier comentario. La estamos grabando y después la pueden volver a ver. Va a estar disponible en el canal de YouTube del colegio y en la biblioteca del colegio. Se les solicita por favor a todos que mantengan sus micrófonos y la cámara apagadas y si tienen cualquier pregunta o comentario la pueden ir escribiendo en el chat o pueden al finalizar levantar la mano y yo les puedo ceder la palabra para que abran el micrófono y puedan comentar. Bueno, sin más, por el momento los dejo con la doctora Diana Chinchilla. Bueno, buenos días. Es un gusto estar por acá nuevamente. Hoy les voy a comentar un tema que también es muy importante, ¿verdad? Para el grupo de los veterinarios, que es la brucelosis humana. También tenemos el gusto de que nos acompaña la doctora Gaby Hernández de SENASA, que es súper expertísima en brucela. Entonces, cualquier comentario o aporte que nos quiera hacer la doctora Hernández es súper bienvenido. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de brucela. Entonces, a manera de introducción rápidamente, la bacteria brucela es de la familia Brucelaceae, es una bacteria gram negativa muy pequeña, es una bacteria intracelular facultativa, es no móvil, no esporulada y crece muy lentamente. Esta infecta una variedad de animales silvestres y domésticos y hasta el momento se han descrito 12 especies. De estas 12, 4 son las que son las principales causantes de enfermedad en humanos. Además, Brucela es un agente de bioterrorismo, o sea, se ha catalogado como un agente de bioterrorismo porque estas diferentes especies se transmiten muy fácilmente por aerosoles y además tienen una dosis infecciosa baja. Entonces, ya de 10 a 100 bacterias que ingresen al cuerpo ya pueden producir una infección. El periodo de incubación es prolongado con el potencial de inducir un amplio rango de manifestaciones clínicas, entonces por eso también es un agente de bioterrorismo y es bastante difícil de diagnosticar. Entonces, por eso el CDC designó a estas especies, Brucella suis, Brucella melitensis y Brucella abortus, como select agents. Las generalidades de la enfermedad brucelosis, bueno, también se conoce como fiebre ondulante, fiebre de Malta, fiebre del Mediterráneo. Es una enfermedad zoonótica que es desatendida y con distribución mundial. Al igual que la leptospirosis, como hablamos la semana pasada, esta bacteria penetra por vía digestiva, respiratoria, cutánea y conjuntival y tiene un cuadro febril de inicio agudo o insidioso con síntomas sumamente inespecíficos en
digamos en las etapas iniciales, y en algunos casos son graves. Además, las infecciones subclínicas y no diagnosticadas son frecuentes, entonces es muy importante que el hecho de tener síntomas tan inespecíficos hace que el diagnóstico clínico inicialmente sea muy difícil. Entonces, a veces los médicos no sospechan de una brucelosis por lo mismo que hablábamos la semana pasada de la leptospirosis, que los síntomas iniciales son iguales a los de, por ejemplo, un dengue, o por ejemplo, podría ser un COVID. Entonces, cuesta que haya una sospecha clínica inicial, y ahí lo importante es tomar en cuenta los factores epidemiológicos. Esta afecta principalmente a personas que tienen contacto con animales o productos infectados, y existe una clara asociación entre los hospederos y las diferentes especies de brucela, ya lo vamos a ver, pero sí puede existir infección de algunas especies con otros hospederos no preferenciales, entonces son como infecciones cruzadas, pero sí existe un reservorio preferencial para las diferentes especies. Entonces, acá en esta tabla lo que vemos son las especies descritas, su reservorio preferencial y la patogenicidad en humanos. Entonces, por ejemplo, Bucella melitensis, el reservorio preferencial son las ovejas y las cabras. Esta es la especie que produce una sintomatología más severa en los seres humanos. La Brucella abortus está en su reservorio preferencial, son ganados y cerdos, también produce patogenicidad en humanos, y suis y canis son las otras que producen también patogenicidad en humanos. Bueno, digamos que principalmente las cuatro principales son melitensis, abortus, suis y canis. Ya otras especies se ha descrito patogenicidad, pero es moderada, como Brucella seti, que es en cetáceos, o inopinata, eh, que pueden producir un cuadro más moderado. Otras especies no se ha descrito que tengan patogenicidad, como Brucella ovis, y hay otras que en realidad el potencial patogénico es desconocido. En cuanto a la epidemiología a nivel mundial, bueno, en este gráfico a mí me parece muy bonito, ¿verdad? Porque vemos las diferentes especies, vemos las que se ha descrito que pueden infectar al hombre, ¿verdad? Y sus reservorios preferenciales. En Costa Rica, bueno, ya después vamos a hablar un poquito más de eso, no se han descrito casos humanos de Brucella melitensis, eso es muy importante, es muy bueno, ¿verdad? Porque la especie más patogénica no tenemos cuadros en humanos. Todos los cuadros se han descrito hasta el momento causados por Brucella abortus. Y acá vemos como un diagrama de lo que es de lo más patógeno, que es la flechita más gruesa, ¿verdad? De Brucella melitensis, luego sigue Brucella abortus, Brucella suis, y Brucella canis también puede causar patogenicidad, pero en realidad no es tan severa, por ejemplo, como Brucella melitensis. Entonces, bueno, a nivel mundial se describen 500.000 casos nuevos al año, entonces representando la enfermedad zoonótica bacteriana más prevalente, pero eso es muy interesante porque cada enfermedad que uno lee siempre va a decir es la más prevalente. Eso es muy curioso, y mucho se puede ver al subdiagnóstico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Bueno, dice que las prevalencias en los países endémicos pueden ser hasta más de 10 casos por 100.000 habitantes, pero como el diagnóstico es complicado, entonces, más bien, la OMS estima que hay muchísimos casos no diagnosticados y que la incidencia puede ser hasta 10 veces mayor de la que se reporta, porque hay una mala vigilancia epidemiológica, hay fallos en el reporte de casos y, muy importante, un diagnóstico que es bastante deficiente en algunos países. Sin embargo, sí se sabe que la carga de la enfermedad en ganado es probablemente muy alta. Entonces, en esta publicación, que es del 2015, se menciona que hay más de 300 millones de cabezas de ganado a nivel mundial infectados con brucela. Acá vemos los países endémicos. En este estudio, por ejemplo, ahí vemos Costa Rica, ni siquiera aparece acá, ellos ni siquiera muestran, ¿verdad?, el país como sin datos de endemicidad. Ellos mencionan, bueno, que las zonas endémicas son el Mediterráneo, Medio Oriente, América Latina, India, África Norte y Sur del Sahara. Acá esto es casos de incidencia, digamos, casos nuevos, ¿verdad?, de Brucela por el millón de habitantes. Vemos que por acá, ¿verdad?, son donde hay una mayor incidencia. Costa Rica, nosotros estamos por acá, bueno, estamos acá, pero estamos por acá, que es aproximadamente de 2 a 10 casos por el millón de habitantes anualmente. Después vamos a ver unos gráficos. Este es como unos diagramas, ¿verdad? Al menos en Estados Unidos, cómo reportan ellos que es la infección a los seres humanos. Entonces, acá lo que muestro es un poco de los hospederos
o los reservorios preferenciales de las especies, por ejemplo, en Bruselas suis, que se transmite entre cerdos, por ejemplo, cerdos, digamos, pues, de granja, y también en cerdos, o bueno, exactamente, digamos, como jabalís o con cerdos salvajes, ¿verdad? Se puede pasar, aunque las diferentes especies pueden infectar a otros hospederos, ¿verdad? Como les menciono. Y el ser humano se puede exponer de diferentes maneras. Por ejemplo, acá se muestra a alguien, por ejemplo, los cazadores, o si no, con Brucella abortus, eso ya lo vamos a ver también mejor, ¿verdad? Los diferentes tipos de contacto. Y también hay otro tipo de contactos ocupacionales, ¿verdad? La transmisión, estos que les menciono primero son los más importantes. El primero es el contacto con piel o mucosas con tejidos de animales infectados o sus productos, como por ejemplo ganglios, placenta, semen, orina, secreciones vaginales, fetos abortados, ¿verdad? Especialmente placentas. Entonces, este va a ser un riesgo ocupacional, ¿verdad? Va a afectar a trabajadores rurales, veterinarios, personas que trabajan en mataderos, ganaderos, ¿verdad? Y otro grupo que es los que trabajan en laboratorio, que tienen contacto con las cepas de Bruselas, o los servicios de salud. Y este va a ser súper importante, ¿verdad? Porque ustedes constituyen este grupo, ¿verdad? Principalmente, el de que tiene una exposición ocupacional por contacto con los productos o los animales infectados. Y la segunda, que es como la que afecta a todos nosotros, a todo el resto de nosotros, ¿verdad? Que es la población general, que es por la ingesta. Entonces, esta se transmite por alimentos no pasteurizados de origen animal, como por ejemplo leche y sus derivados, que puede ser cualquier derivado, queso, crema, natilla, todos estos alimentos, queso de pulpe, ¿verdad? Y además, en menor medida, carnes poco cocidas, pero en este caso la carga bacteriana es baja. Entonces, la vía más importante sería por la ingesta de los productos lácteos que no estén pasteurizados, ¿verdad? Estos son los dos principales. Pero también hay otras formas de transmisión. Una importante que tienen que considerar, ¿verdad? Todas las personas que trabajan con animales es la inhalación, porque puede infectarse por la inhalación de polvo en los lugares contaminados donde hay animales infectados. Entonces, por ejemplo, los establos, los mataderos, donde se ordeñan las vacas, incluso los camiones y las jaulas para transporte de ganado, si están sucios, si no se limpian de manera frecuente y el ganado está infectado, puede ser una fuente de contaminación para las personas. Otra vía es la inoculación de material contaminado por Brucela, que sería en personas, bueno, en veterinarios o personas que trabajan inoculando a los animales, o si no, personal de laboratorio. Y vamos a darle bastante énfasis a lo que es la autoinoculación accidental. Luego perinatal también se ha descrito, hay evidencia de un caso en India en el que se aisló Brucella melitensis en un bebé que había pasado por la leche materna. Y la transmisión persona a persona, que es extremadamente rara, habrá casos ocasionales, pero esto va a ser más importante, por ejemplo, cuando hay transfusiones, cuando hay trasplante de órganos o donación de tejidos. Ahí es cuando se puede haber transmisión de Brucella de persona a persona. El cuadro clínico entonces es sumamente inespecífico. Y si aquí vemos los síntomas, ¿verdad? Se parece muchísimo a lo que vimos de leptospira la vez pasada y perfectamente podría ser un COVID, ¿verdad? Entonces es una enfermedad febril inespecífica, pero la diferencia es que tiende a la cronicidad y persistencia. Entonces, algo muy importante, la semana pasada yo les hablé de leptospira y de leptospira yo les dije, bueno, el ser humano o se cura o se muere, pero no queda una persona infectada para siempre porque nosotros no somos reservorios. Entonces, eventualmente, si la persona no tiene tratamiento, va a dejar de excretar las leptospiras en la orina y va a resolver, ¿verdad? Puede ser que queden secuelas, bueno, dependiendo de la persona, puede ser que le quede alguna secuela. Si tuvo un cuadro muy severo, pero ya, resolvemos. Brucela es otra historia completamente, porque ya ahora vamos a ver un poco también acerca de lo que pasa en el cuerpo, por qué la brucela se queda en el cuerpo, pero tiende a a tener persistencia en algunos casos. Entonces eso es súper importante de considerar. El periodo de incubación es de 1 a 3 semanas, pero puede ser de meses o incluso años. O sea, que hubo una exposición y no hubo síntomas hasta muchísimo tiempo después. La infección puede ser asintomática o subclínica. Generalmente es aguda con un comienzo brusco, insidioso y crónica. Y también hay recidivas, eso es importante porque puede ser que una persona tiene un cuadro inicial, se le diagnostica la brucela
la persona se trata y los síntomas se van. Cuando se le hacen seguimientos de serológicos, lo que uno ve es que va disminuyendo los títulos de anticuerpos. Sin embargo, puede pasar 1 o 2 años después y vuelve a tener la persona síntomas. Cuando le hacemos pruebas de laboratorio, observamos que hay un aumento de los títulos de anticuerpos nuevamente. Entonces, y eso no es tan raro. Tal vez nosotros sí tenemos casos, ¿verdad?, que recibimos de pacientes en los cuales se diagnosticó en el 2015 y nuevamente aparece con aumento en los títulos de anticuerpos. Eso lo tiene que interpretar el médico para decir, bueno, pareciera que hay una recidiva y que está teniendo nuevamente un cuadro por brucela. Todos los síntomas iniciales pues, son fiebre o escalofríos, sudoración, que sí es muy característico de brucela, dolor muscular de articulaciones, dolor muscular y de articulaciones, principalmente en la espalda, anorexia y pérdida de peso, dolor de cabeza, malestar general y fatiga. E incluso muchas veces, más bien, sospechan de brucela porque es un cuadro de unos 5 o 6 meses y lo que ha presentado el paciente es, por ejemplo, pérdida de peso, sudoración nocturna de forma ondulante y a veces por eso es que piensan, ¿verdad?, inicialmente en la brucela. Después pueden haber síntomas persistentes, entonces las fiebres recurrentes, artritis, orquitis, endocarditis, síntomas neurológicos en el 5% de los casos, fatiga crónica y hepatosplenomegalia. Entonces, resulta que van a haber diferentes sistemas de nuestro cuerpo que son los que se van a ver afectados por la brucelosis. El sistema osteoarticular es la afectación más habitual, entonces nosotros ahora recibimos casos de muestras de pacientes que lo que tienen es una artritis crónica, espondilodicitis, tienen sacroileitis o osteomelitis y más bien también por eso es que sospechan de la brucela. Hace poco hubo un caso de una paciente el año pasado que ella tenía un trasplante de rodilla y después empezó a tener sintomatología de artritis y se pudo dar la brucela en el líquido sinovial. A nivel del sistema nervioso central y periférico, se observan neuropatías periféricas, corea, meningoencefalitis y manifestaciones psiquiátricas. En el aparato gastrointestinal, lo más común es que se presente hepatitis, pero el absceso hepático es menos frecuente. En el aparato genitourinario, pielonefritis, orquiepididimitis, abscesos renales. En realidad, en las mujeres no se asocian abortos como por ejemplo en las vacas, ¿verdad? En las mujeres lo que se dice es que la incidencia de abortos es semejante a mujeres que tienen una infección bacteriana, digamos, sistémica. Por ejemplo, que tengan sepsis por bacterias, va a ser, digamos, la tasa de abortos semejante si tiene una brucelosis o si tiene una infección por otro tipo de bacterias. Y en el sistema cardiovascular va a presentarse endocarditis, que es la afectación más frecuente a nivel de la válvula aórtica. Entonces, de todas estas posibles manifestaciones, ¿verdad?, que se oyen bastante terribles, lo más común es que sea a nivel del sistema osteoarticular. Entonces, acá lo que vemos es imágenes de resonancia magnética. En esta primera vemos que es un paciente masculino de 63 años y él lo que tiene es osteomelitis y sacroileitis. Y además se puede observar que tiene un absceso causado por infección de brucela. Y acá entonces vemos también a nivel de cerebro lesiones en el cerebro, ¿verdad? Específicamente por la brucelosis. Entonces vemos que es un cuadro, ¿verdad? Puede ser bastante severo, tal vez los síntomas en muchas personas sean muy leves, pero a veces la sospecha se da cuando ya hay un cuadro severo que se pudo haber tratado desde el principio. Esto es de la patogénesis de brucela. En realidad, esto es como para explicar por qué es que ellas sí se quedan en el cuerpo, no como las leptospiras o, por ejemplo, otras causantes de enfermedades rickettsiales, por ejemplo, las rickettsias o las erliquias, que también el cuerpo, el ser humano no es reservorio, entonces va a terminarse eliminando, pero la brucela no. Entonces, ¿por qué? A mí me parece muy importante que nosotros lo podamos entender. Entonces, acá lo que yo les enseño es el ciclo de la brucela en el vacas, por ejemplo, en un reservorio y en una persona. Entonces, como les dije inicialmente, la brucela atraviesa por membranas mucosas, ¿verdad? O por la piel. Una vez que ella atraviesa, ella es fagocitada por fagocitos profesionales locales, como por ejemplo macrófagos, células dendríticas y los polimorfonucleares que internalizan la bacteria. Ya ahora vamos a ver un poco de qué pasa en estas células. Ellos la internalizan. La bacteria no se muere.
y lo que hace es que se moviliza a los nódulos regionales linfáticos, ¿verdad? A partir de acá se disemina a diferentes órganos, como por ejemplo los pulmones, el vaso, el hígado y la médula ósea. Entonces lo que ocurre es que en una vaca, por ejemplo, un animal que está embarazado, ¿verdad? En una vaca embarazada, la brucela invade los trofoblastos placentarios y se replica extensivamente dentro de estas células. Entonces causa placentitis y el aborto, ¿verdad? En el último trimestre. Entonces este feto abortado se convierte en una fuente de infección para otros animales o al ser humano. Y entonces, si este nuevo animal que se infecta y también está embarazada, ¿verdad? Entonces continúa el ciclo abortivo. Y los humanos entonces se pueden infectar por estos productos, como por ejemplo el aborto y como los lácteos no pasteurizados de esta vaquita que ya que se infectó, ¿verdad? ¿Por qué la bacteria se queda? Bueno, es que resulta que ella, como les dije al principio, es un intracelular, ¿verdad? Ella, bueno, es facultativo porque también crece en cultivo, ¿verdad? En medios de cultivo es capaz de crecer, pero en el cuerpo ella es internalizada por células fagocíticas. Las células fagocíticas son las que se encargan de fagocitar, ¿verdad? Los patógenos, microorganismos en el cuerpo y lo que hacen es destruirlos. Y eso es como el sistema inmune normalmente funciona. Lo que pasa es que Brucela tiene mecanismos que le permiten evadir esta respuesta inmune. Ella modula el ambiente intracelular de estas células, ¿verdad? Células de defensa, evita que se degraden y más bien se multiplican y sobreviven. Y también evita que estas células se mueran. Entonces, tiene mecanismos súper interesantes, ¿verdad? De persistencia en las células, ¿verdad? Que deberían poder matarla, pero ellas lo que hacen es evadirlo y se quedan en los órganos, ¿verdad? Y se quedan en el sistema retículo endotelial. Entonces, por ejemplo, en órganos como vaso, hígado y médula ósea es donde ellas se quedan guardadas, ¿verdad? Ahí. Y posteriormente, años después, puede salir de médula ósea y causar los cuadros que ya les estaba comentando. Factores de riesgo, bueno, los más importantes serían las personas que tienen contactos, ¿verdad? Con los animales, principalmente los que son los fetos abortados y las membranas fetales, las placentas, y las personas que consumen alimentos no pasteurizados, tanto la leche como los otros derivados lácteos. ¿Cuáles son las ocupaciones de riesgo? Bueno, primero ustedes, ¿verdad? Los veterinarios, los granjeros que trabajan en fincas de leche, ¿verdad? Porque las fincas de leche, bueno, es donde están las hembras embarazadas, ¿verdad? Y donde se producen los productos lácteos. Rancheros que trabajan con ganado de carne también, trabajadores de mataderos, y personas que hacen caza, que bueno, Costa Rica por dicha no es como que tenemos cazadores, ¿verdad? Y al menos legales, y microbiólogos, pero los que trabajan con aislamiento de Bruselas. ¿Cuáles son algunas actividades de riesgo de la brucelosis en la práctica veterinaria, verdad? Entonces, ¿cuáles son algunas de las labores que tal vez realizan más ustedes que los puede poner en contacto con Brucela? Bueno, primero, la atención de partos y abortos, ¿verdad? Después que se realicen procedimientos quirúrgicos, también en la toma de muestras clínicas, que me parece muy interesante. Yo no sabía que se toma, bueno, que en las vacas toman las muestras debajo del rabito. Tal vez alguien ahora me explica por qué, pero me parece, de hecho aquí se ve también, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante. Después, la inseminación artificial, ¿verdad? Y cuando se realizan limpieza y desinfección de ambientes contaminados. Por lo que les comentaba de inhalación. ¿Cómo se previene? Bueno, súper importante el uso de equipo de protección personal. Entonces, esto es vital cuando se hace manejo de animales que pueden estar potencialmente infectados. Entonces, por ejemplo, una vaca, que vayan a atender una vaca que tiene un aborto retenido o que van a ayudarla en el parto y resulta que esta vaca viene de un hato que ya se sabe que tiene brucela, ¿verdad? Que está positivo por brucela o tal vez no se sabe nada de ese hato, tiene un estatus desconocido y la vaca requiere asistencia. Entonces, ¿qué se puede utilizar? Bueno, guantes desechables que sean a la altura del hombro, gabachas impermeables, botas de hule, una mascarilla y anteojos de seguridad. Entonces, en esta, lo más importante es el equipo de protección personal en personas, ¿verdad? Que son de este grupo de riesgo. Además, por ejemplo, el aborto, ¿verdad? No vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Para que lleguen otros animales cerca y se vayan a chupar la placenta, no. Digamos, todos estos materiales, igual es la instrumentación, todo
todo tiene que disponerse rápidamente, autoclavar el material que se encuentra sucio o al menos desinfectarlo, ¿verdad? Pero de manera apropiada y posteriormente también limpiar la zona, ¿verdad? Donde estuvo la vaca para evitar contagiar a otros animales. Y además, cualquier superficie contaminada, la ropa del veterinario, la ropa de cualquiera que estuvo en contacto, ¿verdad? Desinfectarla, lavar y desinfectar. Y como les digo, mantener limpios los establos y los camiones y todo, ¿verdad? Donde están estos animales. Para nosotros, para el resto de la población general, bueno, no consumir nada, ningún lácteo, ningún derivado que no esté pasteurizado. Y aquí no importa el origen animal, o sea, no importa si son lácteos de cabra o son de vaca, todo tiene que estar bien pasteurizado. Y de hecho esto es algo que ahora se mantiene bastante, digamos, hay mucha conciencia en los productores acerca de la pasteurización. Ahora uno va a las fincas ahí en Turrial o en cualquier lado y ahí tienen sus maquinitas para pasteurizar y por dicha esto ya ha ido tomando más concientización en los productores, que es muy necesario poder pasteurizar los lácteos, ¿verdad? Antes de comercializarlos. Y de hecho, pues la mayoría de los casos que tenemos acá es bueno, al menos en los que yo he visto en los últimos años, muchos son, o al menos en la gente, digamos que es población general, ¿verdad? Es por consumo de lácteos. Ahora les quiero mencionar un poquito acerca de las vacunas, ¿verdad? Las vacunas de Bruselas, de Bruselas hay dos, ¿verdad? La vacuna, el RB51 y la S19 son vacunas para ganado de Brucella abortus. La vacuna REP1 es de Brucella melitensis, es para cabras. Entonces, la cepa de Brucella abortus RB15 es una cepa que de hecho se desarrolló para la inmunización de ganado. Y entonces así lo vacunan y cuando le hacen las pruebas serológicas a ese ganado, resulta que da una respuesta, o sea, se puede ver una respuesta diferente entre los animales infectados y los animales vacunados, porque se puede medir una respuesta específica para la cepa vacunal. Y de esta manera, si es positiva a la serología, pues se sabe si es que el ganado está infectado o es una respuesta positiva a la vacunación. En el caso de esta y la S19 y la REB1 de melitensis pueden dar infección en humanos. Entonces, cuando hay una exposición accidental en los humanos, puede causar síntomas consistentes con brucela. Entonces, ¿cómo puede una persona, verdad, exponerse a esto? Bueno, puede punzarse con la aguja, pero no solamente punzarse, ¿verdad? Sino con que se pringue la vacuna en los ojos o porque resulta que ella puso las agujas aquí en la mesa y después estaba recogiendo todo y se cortó o tenía una cortada, igual que hablábamos de leptospira, está recogiendo todo el material con el que vacunó a las vacas y se infecta. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? Hay que tomarlas en cuenta. Entonces, ustedes tienen que saber, digamos, los riesgos de la vacunación y qué hay que hacer cuando hay una exposición. Digamos, aquí yo les menciono de vacunas, pero también si tuvieron una exposición que ya ustedes conocen, ¿verdad? Que el animal estaba enfermo, ¿verdad? Y primero determinar el riesgo, el nivel de riesgo, si es un riesgo alto o es un riesgo bajo. En este link que yo les estoy poniendo acá, es un link del CDC donde es para que las personas se evalúen a sí mismos y sepan el nivel de riesgo que tuvieron. Si el riesgo es alto, se recomienda la profilaxis post-exposición. Si el riesgo es bajo, se puede optar, o sea, no es que sea obligatorio, se puede optar por la profilaxis post-exposición, pero si sí hubo una exposición de verdad, que ustedes sepan, sí, me punce, o sí, yo estaba con esa vaca y resulta que la vaca estaba con brucela y yo estaba con ese aborto y todo, mejor es considerar la profilaxis. La profilaxis consiste en tomar doxiciclina y trimethoprim sulfa por 21 días. En realidad, para la exposición con las especies de Bruselas se utiliza doxi con rifampicina, pero esta cepa, al menos la RB51, al menos esta, es resistente a rifampicina y penicilina. Yo en realidad desconozco, tal vez ahora me comentan, cuál es la vacuna que se usa acá, cuál de estas es la que se usa para Bruselas. Después de que tuvieron la exposición, hay que monitorearse. Entonces, 4 semanas se monitorean por temperatura activamente. O sea, ustedes continuamente dicen, bueno, voy a tomarme, a ver en la mañana cómo estoy, ¿verdad? Al menos por un mes. Y después por 6 meses
buscar otros síntomas de brucelosis. Entonces, sí es muy importante que tengan un adecuado seguimiento y tengan un adecuado conocimiento de cuáles son los síntomas que pueden presentar. Ya ahorita les voy a enseñar. Porque les quiero también hablar primero de Brucella canis y los perros, porque tal vez mucha proporción de veterinarios en realidad trabajan con especies menores. Entonces, tal vez es más probable que un veterinario, pues tal vez se expone más a perritos que a vacas, depende, ¿verdad? Lo que, pues en el área en la que estén. Los perritos se pueden infectar con otras especies de brucela, pero el reservorio es Brucella canis. Brucella canis tiene un bajo riesgo de infección en los dueños de los perros, pero sí va a ser más elevado en los médicos, ¿verdad? Que están expuestos, por ejemplo, a los nacimientos, a si el perrito tiene un aborto o si tiene le van a hacer algún procedimiento quirúrgico a uno de estos animalitos infectados, ¿verdad? Que como ya les había mencionado al principio, Brucella canis no tiene una alta patogenicidad, ¿verdad? Es poco patogénica en los humanos, pero pues sí puede causar infecciones. Ahora, ¿cuál es el problema muy importante? Que Brucella, la cepa, digamos, la especie Brucella canis tiene características en su membrana que la hacen diferente a otras brucelas. Entonces, se llama rugosa. Entonces, las pruebas serológicas que detectan otras brucelas no detectan Brucella canis. Entonces, por ejemplo, la que nosotros tenemos acá, que yo ahorita les comento, es la rosa de Bengala. La rosa de Bengala no detecta Brucella canis. Entonces, esa es una importante limitación que tenemos que nosotros como centro de referencia, buscar alternativas, ¿verdad? Para poder tener un diagnóstico más completo a disposición de la población. Entonces, las personas, si piensan, si resulta que tenían un perrito y que se diagnosticó con brucela, a tener un extensivo monitoreo de los síntomas post-exposición y considerar la profilaxis post-exposición. Entonces, esta es una hojita del CDC también, ¿verdad? Que tal vez ahí, pues en algún momento la quieren, ¿verdad? Está ahí yo lo puedo buscar el link y se lo puedo pasar a María Pía si lo quisieran después, que es una hojita de seguimiento de exposición ocupacional a Brucela. Entonces ellos dicen, bueno, vean aquí, de todas estas semanas, una vez por semana o diariamente, como quiera, ¿verdad? Usted va a monitorear esta serie de síntomas, que serían fiebre, sudoración, escalofríos, fatiga, que tenga dolores de cabezas persistentes o severos, dolor muscular, dolor articular, que tenga pérdida de peso, pérdida de apetito, vómito o diarrea y se monitorea pues una vez puede ser por semana, por 6 meses, ¿verdad? Y para darse cuenta, mira, sí, yo puedo tener realmente una brucelosis. Ahí creo que en la hojita, en el documento grande, al final habla un poco, creo que de puntajes y todo, para ver realmente cuál puede ser realmente el grado de exposición. Entonces, sí, si quieren, después yo se los paso. Este funciona muy bien. Igual la hojita, el link donde habla para la medición del riesgo alto o bajo. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, es súper importante en los humanos tener bueno, los animales también, pero bueno, estamos hablando de humanos. El correcto diagnóstico de brucela en humanos es crucial y por varias razones. Primero, el adecuado manejo del paciente, porque ahora vamos a ver que el tratamiento con brucela es bien complejo, porque es mucho más prolongado que para otras infecciones y la combinación de antibióticos es diferente y no se usa para otro tipo de infecciones bacterianas. Entonces, tiene que haber un muy buen abordaje para el tratamiento de brucela, porque si no, hay fallas terapéuticas y son las personas que después son los que tienen recidivas, ¿verdad? Entonces, es súper importante saber bien qué es una brucelosis. Y además la importancia a nivel pública, ¿verdad? Porque evidencia una exposición a animales enfermos y vea qué importante que sale una persona positiva con brucela que resulta que vive en Atillo, que no tiene contacto con ningún animal, pero sale positivo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, resulta que él consumió lácteos contaminados. Entonces, ahí es todo un trabajo del ministerio porque tiene que ir a buscar el origen de esos alimentos, van a buscar de dónde salió y probablemente bueno, tienen que ir a buscar las vacas y luego pues analizan las vacas y tienen que matar a las vacas, ¿verdad? Entonces son un montón de implicaciones a raíz de hacer un adecuado diagnóstico, ¿verdad? Porque es súper importante que si hay alguna finca que haya contaminación en los animales, pues esos lácteos no se pueden distribuir.
¿verdad? Entonces es vital la parte de brucelosis en humanos para hacer un control integral. Y además también que hayan accidentes de laboratorio, o bueno, ojalá que no, ¿verdad? Pero que haya no sé, un ataque terrorista que utilicen Bruselas y lo utilicen como un arma biológica. El diagnóstico a nivel clínico, como les mencioné inicialmente, es gran imitador de diversas enfermedades porque tienen, como ya les he mencionado, los síntomas iguales a otras cosas. Entonces, sin embargo, lo más frecuente va a ser fiebre, escalofríos, dolores articulares, sudoración y otros síntomas constitucionales, como por ejemplo que la persona no quiere comer, que ha bajado de peso, que tiene malestar, astenia y otros como hepatomegalia, esplenomegalia. Entonces, qué importante es que haya una historia clínica detallada y los hallazgos epidemiológicos. Aquí, por ejemplo, bueno, contacto con animales es fácil, ¿verdad? Que una persona considere que tuvo contacto con animales. Pero tal vez es más difícil que una persona sea consciente de que el consumo de lácteos no pasteurizados es peligroso. Entonces, ahí también el médico tiene que considerar, si ve síntomas así, preguntarle a la persona si consume este tipo de alimentos. Que como por ejemplo estos quesos de la pulpe que tienen un montón de huequitos y que saben riquísimo, esos quesos no se pueden consumir. Y es muy importante la entrevista en áreas no endémicas y por eso mismo, por el screening de contactos con la misma exposición, o sea, varias personas en esa ciudad que hayan consumido ese mismo queso. Ahí, bueno, hay varias técnicas de cultivo, de diagnóstico, yo les voy a mencionar el cultivo y unas técnicas serológicas. El cultivo es el estándar de oro. Lo que pasa es que estas son bacterias de muy lento crecimiento, además ya les mencioné que son de bioseguridad, ¿verdad? Hay que manejarlos con condiciones extra de bioseguridad y que además cuando hay cuadros muy crónicos o infecciones focales hay poca sensibilidad. Por ejemplo, si una persona lo que tiene es una artritis muy localizada en rodilla, se le hace un cultivo, digamos un hemocultivo, lo que detecta las bacterias en sangre y va a ser mucho más difícil detectarlo porque en realidad es poco sensible en este tipo de infecciones. Pero ¿cuáles son las ventajas? Bueno, que permite hacer una identificación a nivel de especies y genotipificación. Y cuando sabemos que esa persona, por ejemplo, resulta que le salió una Brucella melitensis, bueno, primero que susto, porque aquí no hay, ¿verdad? Le salió una Brucella melitensis, pero usted dice, ah, no, aquí lo más probable es que sean cabras. Bueno, de ahí hay que ir a buscar esas cabras. Entonces, súper importante identificación de la fuente. Además, también permite diferenciar entre cepas salvajes y vacunales. Y también si se desea hacer pruebas de susceptibilidad a antibióticos, que no es lo que se hace de rutina. Además, si es un cuadro muy agudo y todavía no hay una respuesta serológica, entonces permite detectarlo. Y por eso entonces la sensibilidad va a depender de la etapa de la enfermedad. La muestra que se utiliza de rutina es un hemocultivo, que eso lo hacen los hospitales y se hace igual que un hemocultivo para otras cosas. Lo que pasa es que hay que dejarlo mucho más tiempo. Los hemocultivos usualmente en los hospitales a veces los dejan 2 o 3 días. Si ya no creció, por ejemplo, para una infección, no sé, de un catéter en el hospital, pues se descarta. Pero con hemocultivo, o sea, con el hemocultivo de Bruselas, si se sospecha que es una brucelosis, ojalá que se sospecha, ¿verdad? Hay que dejarlo más tiempo, incluso 5, 7 o 10 días para ver si tiene crecimiento porque crece lento. También se pueden trabajar otras muestras como médula ósea, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, heridas y secreciones. Luego, con la serología, nosotros aquí lo que tenemos es la rosa de Bengala, que es una prueba muy buena, que tenemos dos metodologías, una es la rosa de Bengala estándar y la otra es rosa de Bengala en lámina. Y esta lo que utiliza es una suspensión inactivada de Brucella abortus teñida con rosa de Bengala. Eso lo mezclamos con diluciones de suero del paciente. Esto nos dice si el paciente tiene anticuerpos IgG o IgM. Lo importante acá es que no me detecta canis, ¿verdad? Entonces es Brucella melitensis, Brucella abortus y Brucella suis, pero no sirve para Brucella canis. Hay otras pruebas que nosotros no tenemos acá en Incienso, que es la prueba de Coombs, pero esa es buena para la brucelosis crónica porque detecta anticuerpos tanto aglutinantes como no aglutinantes. Entonces esta funciona muy bien, más que todo en casos de recaídas y en pacientes crónicos, que puede ser que no sean anticuerpos aglutinantes y no los detectemos con rosa de Bengala. Y hay otras técnicas como el ELISA, que te sea específico para IgG, IgM o IgA, da una muy buena interpretación de la situación clínica y tienen buena especificidad y sensibilidad. Y bueno, y a partir de aquí hay varios, digamos, derivados que son más dirigidos a ciertas especies.
por ejemplo, en Senasa cuentan con diferentes pruebas, ¿verdad? Que pueden detectar, por ejemplo, Brucella canis, o sea, pero todas estas técnicas lo que importa es que son difíciles de estandarizar, a veces no están estandarizadas y entonces, pues a veces uno monta una prueba que no está estandarizada y resulta que si da positivo, bien, ¿verdad? Si no da positivo, bueno, y que uno sepa que tiene una buena especificidad, pero sí, muchas veces son técnicas que no están estandarizadas, entonces usted la monta, pero no se puede confiar en 100% porque no conozco realmente el desempeño de esa técnica. Entonces, Brucela a veces le pasa, es una enfermedad a la que le sucede, digamos, esa situación en el diagnóstico. Pero bueno, nosotros tenemos rosa de Bengala, muy importante, la caja no hace rosa de Bengala, lo que tiene son únicamente antígenos febriles. Entonces, la prueba de antígenos febriles es una pruebita ahí que utiliza varios, como 6 antígenos distintos para diferentes bacterias. Lo que pasa es que eso es completamente inespecífico, todas cruzan, ¿verdad? Entonces, a veces la usan por una salmonela o una rickettsia. O sea, si algo les da una prueba febril, pues hay que empezar a buscar qué, o sea, por otras metodologías que puede ser, pero no se puede diagnosticar una brucelosis por antígenos febriles. Entonces, el protocolo de vigilancia que ahorita va a salir va a indicar que todas las muestras sospechosas de Brucela tienen que venir en ciencia, en humanos, ¿verdad? Tienen que venir en ciencia para hacer el diagnóstico por medio de la prueba de rosa de Bengala. Entonces, si les dan unos antígenos febriles, sepan que hay algo, que muy probablemente hay alguna infección o alguna inflamación, porque ni siquiera puede ser que le dé algo, ni siquiera es por infección, sino por inflamación. Y hay que empezar a buscar qué es. Ahora, les voy a mencionar un poco de los datos de brucelosis en Costa Rica. Primero mencionarles que, bueno, Costa Rica tiene un grupo fuertísimo de personas que trabajan con Brucela y han hecho montones de investigaciones en la Universidad Nacional, en la UCR y la doctora Hernández de Senasa, la verdad, han sacado un montón de información de muy, muy buena calidad. En cuanto a la brucelosis, o sea, de mecanismos de patogenicidad, o sea, no solamente epidemiológicos, sino que súper específicos del comportamiento de las brucelas en las infecciones. Entonces, por dicho, tenemos un grupo fuertísimo acá que hacen este tipo de investigaciones en el país. Yo aquí les muestro 2 papers de la epidemiología de la enfermedad en el país. Específicamente vamos a hablar un poquito de que tiene datos en humanos. En este estudio, por ejemplo, que se llevó a cabo del 2003 al 2015, ellos describen, bueno, que eran 124 casos. Vemos que la mayoría eran en la región central, seguido por la región Huetar Caribe y el resto en otras regiones. Como les mencioné al principio, todos los casos detectados en humanos han sido Brucella abortus. Todavía ayer hice la consulta a Gaby y nos indica que sí, que hasta ahora todos han sido Brucella abortus. Y que no hay casos documentados de Brucella melitensis, tampoco en animales en el país. Entonces, ¿qué queda aquí? Es súper importante la vigilancia epidemiológica. Porque ahorita, o sea, lo que es súper, súper importante es que se sepa qué hay y qué no hay. Porque en el momento en el que se sepa que hay Brucella melitensis, bueno, ya es, digo, medidas de control diferentes y pues eso pues, nos pone, ¿verdad?, en un nivel un poco más alto de patogenicidad de los cuadros que podemos presentar acá en el país. Acá vemos que la mayoría de los casos en este periodo, ¿verdad?, eran masculinos y, bueno, resulta que las ocupaciones de riesgo, ¿verdad?, los factores de riesgo. Entonces, bueno, aquí en esta barrita vemos diferentes otros tipos de factores de exposición, digamos, de trabajos ocupacionales, pero de segundo están los veterinarios y los estudiantes de veterinaria, ¿verdad? Claro, de primeros. Y después otras personas que tienen contacto con animales. También por ahí leí un artículo que hablaba acerca de los riesgos de exposición dependiendo los años de experiencia, ¿verdad? En la práctica veterinaria, dependiendo si es un veterinario, si es un asistente de veterinaria, si es un técnico, porque entre más conocimientos tengan, ¿verdad? Pues más somos conscientes, ¿verdad? En muchos casos de todos los riesgos y todos los peligros que podemos tener. Entonces, y también entre más años de experiencia, pues se puede tal vez tener más práctica en el contacto con los derivados o cosas así. Entonces, es importante seguirse entrenando, seguirse capacitando, aprender siempre un poco más y ojalá poderles enseñar a las personas que van saliendo, porque a veces pasa mucho, o sea, que no hay
tal vez la carrera no tiene mucha de esta parte, yo en realidad no sé porque no conozco, ¿verdad?, el programa, pero tal vez no tiene mucho de la parte ocupacional, pero sí es muy importante, súper importante, ¿verdad? Que se conozca, que lo conozcan bien y ojalá ir ayudando a las personas nuevas, ¿verdad? Que salen y la gente que no tiene tal vez estudios, pero que trabaja con ustedes, de, de tomar conciencia de estas patologías que van a ver, que han visto conmigo y que van a ver con bastantes más en estas semanas con otros compañeros. Estos datos son de INCIENSA, del Centro Nacional de Referencia de Bacteriología. Son la cantidad de casos del 2011 al 2022. Vemos que en realidad en Costa Rica la cantidad de casos es baja porque en los últimos años han sido menos de 10 casos por año. En leptospira eran 450 al año. Entonces vemos que sí, hay una cantidad mucho más alta de casos de leptospira que de brucela, pero brucela vimos que es súper importante por esta carga de enfermedad crónica y que puede ser incapacitante. En el año 2016 vemos que fue el año en el que se detectaron más casos, que fueron 14. Acá hay un efecto de la pandemia, ¿verdad? Porque lo que pasó también en este momento es que todo era COVID. Entonces se cayó la vigilancia de muchísimas otras enfermedades en lo que fue, digamos, 2020, 2021, ya se fue recuperando en el 2022. En el 2023 todavía no tenemos casos agudos. Hemos tenido varios casos de seropositivos, o sea, personas que nos dan reacciones serológicas, pero que no se pueden confirmar como un caso positivo. Entonces, bueno, ahorita vamos en cero, pero bueno, vamos a ver cómo termina el año. Estas son las muestras referidas para diagnóstico y la positividad. Entonces, en realidad, la positividad es bastante baja con respecto a lo que se recibe. Entonces, por ejemplo, en leptospira podía ser hasta un 25, un 30% anual, es bastante. En brucela, bueno, en el 2021, que fue el año donde vimos que se diagnosticaron menos casos, es menos de un 5%. Pero entonces, aquí, bueno, primero pensar, ¿verdad? Si realmente hay una buena sospecha digamos, en las personas, ¿verdad? Si se está sospechando bien de que existe brucela, si de verdad hay muy poquitos casos o hay más casos que no están diagnosticados, que muy probablemente esa sea la razón. Que haya más casos que no se están considerando y las personas tal vez tienen un cuadro crónico o tuvieron un cuadro agudo hace años y ahora tienen una artritis y no saben por qué. Entonces, tal vez aquí realmente no se está reflejando lo que tenemos en la realidad del país. Por eso es súper importante aumentar la sospecha en estas enfermedades. Y esta es una distribución de los casos positivos agudos en los últimos años, ¿verdad? 2018-2022 por año y provincia. Entonces vemos que la mayor cantidad de casos se han detectado en Alajuela, seguido de Limón y Punta Arenas. Entonces, ahora, bueno, yo le consultaba a la doctora Hernández por Guanacaste, porque a mí me llamó la atención de que Guanacaste solo tiene 2 casos, ¿ve? O sea, es bastante poco, ¿verdad? Comparado con el resto y que es una zona que es ganadera, ¿verdad? Bueno, según lo que yo entiendo, es una zona ganadera. Entonces, aquí me menciona la doctora Hernández que esto es por el tipo de ganado, o sea, por el tipo de práctica de ganado, porque en esta zona de Guanacaste es más un ganado de carne, no es un ganado de leche. Entonces, ve, eso hace mucha diferencia si son vacas que tienen productos lácteos y que son o sea, y que tienen más probabilidad, ¿verdad?, de estar en contacto con abortos, ¿verdad?, y con placentas y todo esto. Entonces, me pareció súper importante. Entonces, también entender el tipo de práctica que se está realizando y las zonas en las que están realizando. Además, también sucede mucho que estas personas que trabajan con animales y que son, por ejemplo, ganaderos, son personas súper fuertes, ¿verdad? Que nunca se enferman y si están enfermos, pues nada más lo ignoran porque son personas en realidad muy fuertes. Entonces, a veces tienen mucho tiempo dolores y lo que hacen es que se toman un ibuprofeno todos los días, porque sí conocemos casos así, digamos, de personas que han tenido leptospirosis o que tienen cuadros así, crónicos o por insuficiencias renales o cosas así, y resulta que lo que hacen es se toman una pastilla para el dolor todos los días y pum, para trabajar. Entonces, también eso pasa mucho, simplemente se ignoran los cuadros, se ignoran los dolores, pero no es algo correcto, no es normal tener dolor. Entonces, después tal vez cuando hablemos con los ganaderos, pues les vamos a mencionar un poco más de eso, la importancia de que estemos sanos, ¿verdad? De si tenemos algo raro, no ignorarlo, sino ver la causa y para evitar en este caso posibles secuelas después. Ahora, ya para terminar el tratamiento,
se basa en la utilización de asociaciones de antibióticos que tienen efecto sinérgico o aditivo, que se usa por varias semanas, porque eso, digamos que disminuye la probabilidad de que haya un fallo terapéutico. Entonces, la OMS da dos opciones y ambas utilizan doxiciclina por 6 semanas, entonces ve que es bastante tiempo. Y la doxiciclina es un antibiótico que en realidad es bastante irritante de la mucosa. Entonces, por eso es que cuesta a veces que la gente tenga adherencia al tratamiento, la mucosa de gástrica. Entonces, a veces la gente tiene mucho malestar estomacal, le produce vómitos, hay que tomárselo con comida, entonces por eso a veces cuesta que haya adherencia al tratamiento. Y este puede ser, además de la doxi, streptomicina por 2 a 3 semanas o rifampicina por 6 semanas. Luego, otra cosa interesante es que el fallo terapéutico no es que se deba a que esta especie de Brucela, el aislamiento, bueno, la cepa de Brucela que tenga esa persona sea resistente, sino que no hay evidencia de que esto sea, digamos, la causa de que una persona tenga fallo o tratamiento y que haya relapso. Porque en realidad es raro que se hayan reportado elementos resistentes, porque estas bacterias no contienen plásmidos y los seres humanos no es que normalmente andan pasando la bacteria a otras personas, ¿verdad? Entonces no es tanto un problema de resistencia, sino que ya es un problema, digamos, ya de la persona que le causa o sea, que el fallo de tratamiento o sea, que el tratamiento no haya funcionado bien. Y aquí nada más diagramado, ¿verdad? La doxiciclina, 100 miligramos 2 veces al día. Y la rifampicina por 6 semanas o la streptomicina o gentamicina por 2 a 3 semanas. Lo que pasa es que este cuadro tiene mayor probabilidad de ser fallo terapéutico que en los que toman este cuadro de acá. Pero este se prefiere por aplicación oral. Los tratamientos igual también, el médico una vez que sabe que el paciente tiene brucela, tiene que, digamos, darle un buen seguimiento y tiene que ser individualizado. O sea, cada persona tiene que tener, digamos, su evaluación del tratamiento y la efectividad del tratamiento. Y además se le puede dar esta combinación de doxiciclina, rifampicina y gentamicina en pacientes que tienen complicaciones focales. Y eso sería. Excelente, doctora, muchas gracias. Entonces, si tienen alguna duda, la pueden ir escribiendo en el chat o pueden levantar la mano. Ahorita también le doy la palabra a la doctora Gaby por si quiere agregar algo. Tengo una consulta, digamos, si algún médico veterinario que esté escuchando ahorita la charla dice, ay, pucha, sí, yo he estado en riesgo y tengo estos síntomas, ya, y empieza a sospechar que tal vez tiene una infección crónica. ¿Qué debe hacer? Yo diría que lo primero, o sea, es que es complicado, o sea, yo realmente no sé qué tanto va uno a Levi's y, o sea, qué tan fácil es. O sea, yo diría, si fuera yo iría a la clínica. O sea, simplemente saca uno una cita y empieza. Lo que pasa es que es un proceso lento, ¿verdad? Porque hay que ir a cita con médico general y después el médico general tiene que referirlo probablemente a un infectólogo, referirlo a un médico internista o. Pero sí sería, para mí sería lo mejor, porque al menos, bueno, yo sí confío mucho en la caja en esa parte de dar los seguimientos. Entonces, yo al menos empezaría primero ir con los factores de riesgo. Ya usted dice, yo soy médico veterinario y la de Bruselas es una enfermedad súper importante ocupacional. Yo creo que tuve exposición y estos son los síntomas. Y entonces, a partir de ahí, uno, al menos yo a veces le digo a los pacientes, exijan que los vean y exijan que les pongan atención, porque a veces los médicos, a veces, o sea, no les ponen atención y le mandan una acetaminofén y lo mandan para la casa. Y uno le dice, dígale al médico que usted, al menos yo les digo así, que en incienso le dijeron que le tomaran una muestra y que le mandaron una muestra de leptospira, porque a todo el mundo tiene derecho que le tomen sus muestras. Nosotros tenemos un sistema de salud y todos tenemos derecho a que nos den un diagnóstico. Entonces yo les digo, exígale al médico ahí en la clínica que le tomen su muestra de leptospira y que la manden, que le tomen su muestra de brucela y que la manden, porque si usted cree que tiene sus factores de riesgo, entonces completamente pídalo. Y la muestra va a venir y nosotros vamos a hacer todo lo posible por ayudarles, pero yo creo que se empieza por ahí. Después, si no, también, pues, la otra es empezar uno con médico privado. Lo que pasa es que yo ahí tendría que tal vez ser un infectólogo y para que de una vez, a veces más rápido, ¿verdad? Ya le tiene la sospecha, le toman una muestra, o si es un cuadro crónico, ellos pueden decir, bueno, es una artritis, empecemos a hacerle análisis de lo que sea resonancia, cosas así, y eso va a ser más rápido, pero obviamente, pues es más caro. Entonces, pues a mí esas serían las opciones. Igual la caja, la obligación es que
que se le tomen sus muestras y se le asegure su diagnóstico y su tratamiento. De acuerdo, muchas gracias. Este, tengo varias preguntas. Dice, ¿por qué en Costa Rica no se dan casos por Brucella melitensis, siendo la más frecuente a nivel mundial? Esa pregunta es completamente para Gaby. Si nos ayuda con esa, tal vez, porque si no, yo esa parte, ¿verdad? Y después, bueno, dice que en el banco de sangre no se tamiza para Brucela. Bueno, en el caso digamos, del banco de sangre se tamiza, bueno, básicamente para 7 enfermedades, que son tal vez las más frecuentes, y es cierto, hay otras enfermedades que no se tamizan en el banco de sangre, pero se tamiza, bueno, según yo trabajé en el banco de sangre varios años, entonces lo que me acuerdo es que era, bueno, VIH, HTLV, era Chagas, era sífilis, bueno, y dos más creo que se me están yendo, pero son enfermedades más frecuentes y son más prevalentes en la población. Entonces, si brucela en realidad no es una enfermedad que sea prevalente en la población, los sistemas de salud tampoco pueden cargar con hacer un montón de diagnósticos, ¿verdad?, para tamizar la sangre. Entonces, básicamente es asunto de costo y probabilidad de que dé algo positivo. Y bueno, esta también que la responda Gaby, que es expertísima, que se expusieron a Brucella canis, solo con hemocultivo se podría confirmar. Sí, ahí también para agregar la razón de por qué no tenemos Brucella melitensis, en realidad no la conocemos. Con melitensis tiene un comportamiento interesante que llega hasta México, Guatemala, ya se ha reportado, pero probablemente es igualmente faltante de diagnóstico porque los equipos automatizados tiran de una vez a Brucella melitensis por el riesgo que hay, pero está reportado en Nicaragua, un único caso hace muchos años, pero probablemente era abortos, porque si ya en Nicaragua hubiera alta prevalencia, ya tendríamos nosotros aquí en el país, y de ahí brinca a Sudamérica. No sabemos la razón, pero si ya estuviera aquí en el país, ya se hubiera detectado tanto en humanos como en animales. Ok, la otra consulta, Gaby, a ver si sabes, es que si creen que se expusieron a Brucella canis, que si se podría confirmar con hemocultivo. Pues sí, es una posibilidad, pero en este caso si se expusieron, pues lo ideal también sería pues hacer el examen al animal, si se puede, pues tener muestra directamente del animal. Eh, sí se puede hacer hemocultivo, sí. Ok. La doctora Irene Alvarado nos comenta, excelente ciclo de charlas, sería muy interesante una capacitación sobre riquezas zoonóticas. Sí, doctora, la estamos trabajando. Vamos a tener una sobre riquezas y otras enfermedades vectoriales. Aquí veía otra, en seguimiento de esta del banco de sangre. Dice el caso de artritis que expuso al inicio lo adquirió porque el trasplante venía contaminado. No, en este caso yo creo que ya la paciente más bien lo que tenía era o sea, la brucela la tenía desde antes. Eso es lo que entiendo. Y entonces a partir de ahí, o sea, cuando ya recibió el trasplante, le apareció el cuadro de nuevo. Creo que ¿verdad, Gaby? Fue como una reactivación, una cosa así. Vamos a ver, ella venía con un cuadro degenerativo desde hacía como 14 años en esa rodilla. Había el historial de que ella había vivido en Venezuela por mucho tiempo y había tomado leche sin pasteurizar. El riesgo ahí, ¿verdad? Era que ahí sí, en Venezuela sí hay Brucella melitensis y hay otras brucelas. Entonces, más bien, cuando le iban a hacer el trasplante, más bien ahí fue cuando se dieron cuenta, porque le mandaron al infectólogo, se le ocurrió hacerle el cultivo para Brucela y efectivamente. Lo que pasa es que obviamente era suficientemente crónico para necesitar el reemplazo de rodilla, ¿verdad? Obviamente, vean la cantidad de años que pasó al frente de probablemente muchos médicos y nunca se les ocurrió hacer el cultivo. Entonces, eso venía desde antes, definitivamente. Más bien eso le causó el reemplazo de rodilla. Okay. Bueno, otra cosa interesante tal vez para aportar es que desde el 2019 SENASA solicitó, publicó un decreto en la Gaceta donde, donde digamos que se obliga que en las plantas lácteas medianas y grandes haya un médico veterinario regentando, porque se dieron cuenta que el 63% de los establecimientos utilizaban leche
que provenía de actos que no se sabía si tenían tuberculosis y brucelosis. Entonces, la importancia de tener un médico veterinario ahí fiscalizando, además de que una gran cantidad no estaban pasteurizando. Entonces, desde el 2019 tenemos médicos veterinarios ahí que también entonces pues, están expuestos, pero están verificando que o cuidando la salud pública del consumidor. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, hay un comentario ahí que faltaba dentro de la exposición. Nosotros, Ok. para Diana, nosotros la que utilizamos aquí es RB51, desde el 99. Entonces, lo que es ventaja para las vacas, que no interfiere con el nivel diagnóstico, es desventaja para los humanos porque no se tiene igualmente la capacidad para diagnosticar, porque no va a levantar título. A diferencia de las otras, la S19, que sí levanta título, entonces sí se podría diagnosticar. De ahí la importancia, ¿verdad? Que se dé el diagnóstico con el cultivo y que se pueda tipificar para saber cuál cepa es la que, ¿verdad?, está circulando, porque como bien decía la doctora, esta es una cepa mutante resistente a rifampicina y penicilina y que normalmente si no se tiene esa tipificación de saber cuál brucela es, se le da probablemente rifampicina de fijo y pues no le va a hacer nada. Entonces de ahí la importancia de poder hacer todo el diagnóstico completo. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿El sistema de salud podría incluir una una prueba al año para personas que trabajen en lecherías? ¿Sería recomendable que nos uniéramos para pedir ese protocolo? Ahorita se está trabajando en el protocolo de vigilancia de Bruselas, o sea, precisamente están o sea, está en proceso de escribirlo, ¿verdad? Sería el mejor momento. Entonces sería el momento ideal como para que ustedes hagan la solicitud. Bueno, usted sí se comunica con el doctor Humberto, ¿verdad? Humberto Espinosa, ¿Sí? porque ahí vi que él va a dar la de rabia. Esa Ujú. solicitud la podrían hacer ustedes así como ya, porque el protocolo es que se está trabajando en eso. Y yo me imagino que, ya, que sí me parece importante, ¿verdad, Gaby? Sí, sí sería algo que debería incluirse. Ah, buenísimo. Lo vamos a llevar entonces aquí al colegio. Ujú. Ujú. Sí, como lo más pronto posible, porque de hecho el de leptospira está ya como en los últimos y el de Bruselas está como trabajando como afinando. Entonces, cualquiera de esos requerimientos que tengan ahorita, es mejor mandarlos de una vez. Excelente. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Bueno, les voy a compartir una encuesta para ver qué les pareció la charla. Creo que ya la están viendo. Y mientras tanto, entonces sí, les invito a que, bueno, las próximas charlas ya comentamos, ¿verdad? Vamos a tener de rickettsia, de Ehrlichia, de arbovirus, de rabia, de hongos. Entonces, para que estén atentos, sale el anuncio en los boletines y en las redes sociales. Vamos a ver. Y muchísimas gracias a la doctora otra vez por su tiempo. Mucho gusto. Gracias a todos también por conectarse. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta Ah, bueno, luego. había una manito levantada, pero no sé si es de verdad levantada o no. Yo creo que son aplausos. Sí, son aplausos. Ah, ok. Ah, no, sí Ok. hay una mano De levantada. Manuel, dice. Exacto, el doctor Manuel Cervantes. Ajá, Manuel Cervantes. Sí, buenos días, doctora, ¿todo bien? ¿Bien usted? Bien por dicha, doc. Una pregunta, digamos, no, yo trabajo con Dos Pinos y también pues visito fincas por parte privada. ¿Qué consejo, digamos, uno podría darle a la gente realmente? Porque, digamos, sí he visto, o sea, he tenido la experiencia de ir a fincas positivas a Bruselas, que uno se entera de verdad que la gente no tiene nada del conocimiento ahí, ¿verdad? De qué hacer con la leche y que también hay esa leche no va a ninguna planta y se entrega directamente, digamos, el producto final en otros lugares, ¿verdad? Y al final de cuentas, poco a poco se está intentando, pues, muestrear todas las fincas, pero, digamos, ¿cuáles serían? Yo sé que es algo bastante difícil por todos los síntomas ahí en específicos que hay, pero viendo, digamos, o sea, como le digo, viendo uno que está ahí en el campo, siento que los casos que hay son muchísimo menos de lo que debe haber realmente en el país, como lo que sería así lo más
como característico de la enfermedad para decirle a alguien de una finca vaya y muestre. Ujú. Porque también, digamos, para serlo honesto, no en todas las fincas positivas a Brucela, yo creo que por una cuestión de procedimiento, la caja debería llegar, creo, si no me equivoco, a muestrear esas fincas, pero no siempre pasa. Entonces, como para decirle a esas personas qué es lo que deben hacer. Ujú. Bueno, yo sé que nosotros hemos trabajado, bueno, en realidad la que las coordina es Gaby. Gaby, ellos coordinan con mataderos, al menos nosotros en estos últimos años hemos recibido las muestras de mataderos y se hace una encuesta serológica. Tal vez si Gaby más bien nos comenta un poco cómo es que lo hace y cuándo es que se decide a cuáles mataderos visitar, porque nosotros hemos recibido varias, o sea, y a veces recibimos 250 muestras de personas que trabajan, ¿verdad? En estas fincas. Entonces, y bueno, en realidad la prevalencia casi siempre da muy baja. O sea, la cantidad de seropositivos es bastante baja cuando se hacen estas encuestas, pero si sale por ahí algún agudo o algún seropositivo alto y de siempre sale algún agudo que de verdad la persona pues no sabe que tiene brucela y resulta que sí tiene. También me parece que por eso les digo, digamos, desde los que más saben a los que menos saben. Ustedes están en el tope de arriba, lo más arriba en la cadena, entonces si es como transmitirle de arriba hacia abajo todos estos riesgos y la importancia, digamos, de que se testen y que sospechen de esas enfermedades. Ya a nivel, digamos, de coordinación con la caja o cosas así, al menos, bueno, tal vez Gaby nos explica cómo lo ha hecho ella cuando nos han mandado las muestras de los mataderos. No sabría yo cómo se maneja o si eso se hace con el ministerio, como para que ustedes puedan decir, bueno, de manera, digamos, progresiva podemos ir analizando fincas, pero lo que pasa es que es bastante trabajo, ¿verdad? Es una carga grande de trabajo cuando se analizan estos grupos, ¿verdad? Y usualmente cuando han venido muestras de fincas, de 200 muestras, duramos unos 2 meses sacando resultados, pero al menos sí tenemos, pues ya, o sea, sí cumplimos, digamos, con realizar el análisis a estas personas. Tal vez si Gaby nos cuenta cómo lo ha hecho para los mataderos. Sí, nosotros, bueno, hemos venido haciendo diferentes esfuerzos, dando charlas en los diferentes centros regionales de la caja y del ministerio. Entonces, de ahí, de esas charlas, salen las iniciativas de cómo, ¿verdad?, realizar tal y tal muestreo en tal región. Pero sí, vamos a ver, es importante que sí se mantiene una comunicación entre las fincas, digamos, sale una finca positiva, se notifica a la caja esta finca está positiva y se hacen muestreos. Eso no funciona en todo el país de la misma manera. La caja del ministerio tiene como sus formas de trabajar. Sin embargo, sí hay una comunicación constante para esto, tanto de tuberculosis como de brucelosis. Estos muestreos que se han hecho en Matadero se ha hecho en coordinación con el ministerio y con la caja se hace la toma de las muestras. Ahorita con todo lo que pasó el año pasado, estábamos igualmente proyectando un muestreo grande para tuberculosis y brucelosis, sin embargo vino lo del hackeo y como que eso, verán, se vino abajo un poco con toda la logística que teníamos y demás. De hecho, me volvieron a pedir, de hecho que me acordaron la lista el viernes, porque aparentemente muchos regionales, muchas zonas perdieron la lista dentro de este hackeo. Entonces, eso está como en stand-by por ahorita. Pero entonces, ha sido un esfuerzo entre esto que les digo, de las charlas que hemos dado y los esfuerzos en diferentes partes para poder ir a mostrar a estos mataderos. Ok, no sé si quedó clara la respuesta, doctor. Sí, perfecto, gracias. Es que, o sea, le preguntaba eso de los muestreos porque, como le digo, uno que anda en las fincas, o sea, yo sí sé que hacen la gestión, pero a veces uno pregunta y le dicen que, no sé, uno ya casi que saca la finca del saneamiento y nunca llegaron. Entonces, de verdad, son las fincas más probables, la gente más probable, digo yo, que uno que se enferme, ¿verdad? Pero no, perfecto. Y muchas gracias, de verdad, muy buena la charla. Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, y la doctora va a dar otra en julio, enfocada a un público, a otros que están también en riesgo ocupacional, ¿verdad? A los ganaderos, a los lecheros. Entonces ahí también les podemos avisar a ustedes, veterinarios, para que inviten a las personas con las que ustedes trabajan.
Entonces, ahora sí, muchísimas gracias, doctora. Con mucho gusto. Que pasen bonita semana. Hasta luego. Hasta luego.